Ministerio Buscando de Dios presenta la palabra de Dios en labios del pastor Jorge Hernández Toca. San Juan capítulo 1 del 1 al 4. Oiga lo que es bien profundo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, es decir, del Verbo, de Jesús, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en el Verbo, en Jesús, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Este es uno de los pasajes más profundos que tiene la Biblia. Y otra vez, ojalá que se le quede. Muchos lo sabemos de memoria. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y Él era la luz de los hombres. Ahí están los versículos 4. Entremos entonces a que Jesús es Dios eterno. Oigan por favor, el diablo a lo largo de los tiempos ha querido trastornar y torcer, y levanta a personas, oiga, que tienen doctrinas torcidas totalmente. Y el diablo principia a poner dudas en las personas sobre si Jesús, el que nació y el que murió en una cruz, es Dios o no es Dios. Hay gente que dice, es que Jesús tal vez ni existió. Quiero que oigan esto por favor todos. Los que dicen que Jesús no existió son unos ignorantes, porque la historia está confirmando de que Jesús sí existió como persona. Es como este sacerdote que lo expulsaron ahorita de Argentina. ¡Qué absurdo! Se puso, si no lo han entendido, qué bueno que se los pueda explicar, se puso a vociferar y a decir que no había existido el holocausto. Si usted no sabe qué es el holocausto fue que en la Segunda Guerra Mundial Alemania de los nazis principió a perseguir a los judíos y los metían en hornos para quemarlos, y hicieron un montón de barbaridades con los judíos y mataron a 6 millones de judíos los nazis con Adolfo Hitler. Y hermano, es una cosa terrible, y esto está registrado en la historia, hay evidencia. Usted no sé si vieron una película, La Lista de Schindler. Uno mira esa película que es con un montón de tomas reales, y uno se pone a quebrantar, uno llora de ver esa película, como los judíos, 6 millones de judíos, hombres, mujeres y niños, fueron quemados, fueron destruidos, porque Adolfo Hitler odiaba a los judíos. Este sacerdote dijo, el holocausto ni existió, y todo el mundo se volcó contra él, hasta lo expulsaron de Argentina, porque él mostró su ignorancia al negar algo que está en la realidad, en la vida. Nadie puede decir es que Jesús sabe si existió, solo está demostrando que es un ignorante, porque la historia lo registra. Pero lo que el diablo ha levantado no es que Jesús no existió. El diablo lo que levanta es que Jesús tal vez no es Dios. Jesús sí existió, Jesús es una persona, ahí estuvo, pero principian a ridiculizar, hermanos, puntos de vista de Dios, especialmente de que Jesús no es Dios. Hay conceptos torcidos. El primer concepto torcido, que es una herejía, es una maldición, es que Jesús no es Dios. Ahí están los testigos de Jehová. Miren, hermanos, qué cosa más absurda, son testigos del diablo. Y se lo digo así abiertamente. Aquí yo no vengo a criticar religiones, pero ellos son una secta que se va a ir al infierno, esa secta, porque hablan de Jesús y dicen que Jesús no es Dios. Por eso ellos son testigos de Jehová, porque Jehová es Dios, pero Jesús no es Dios. A Jesús lo hizo Dios. Es una cosa absurda, y hoy vamos a explicar y van a ver cómo está de claro en este pasaje. Óigame, y quiero que razone conmigo. A ver, todos pongan su razonamiento bien puesto. Están diciendo muchas gentes, Jesús no es Dios. Oiga esto, Jesús no es Dios. Entonces, ¿qué es Jesús? Les pregunto yo. Mire, Jesús fue un gran profeta. Bueno, Jesús fue un moralista. Moralista es una persona íntegra que le enseña a usted a vivir íntegramente. En esta iglesia no somos moralistas en el sentido general, porque no nos dedicamos solo a que usted se porte bien. Aquí estamos llevándole a usted al cielo a través de Jesucristo. Y claro, se tiene que portar bien. De alguna manera somos moralistas, pero basados en la palabra.
Pero un moralista es aquel que se porta impecable y que no falla. Y dicen que Jesús no es Dios, pero que Jesús es un moralista. Y le digo, ¿cómo puede ser moralista un mentiroso? Porque Jesús, Él dijo que era Dios. Y Jesús permitió que se le hincaran y que lo adoraran como Dios. Si Jesús no es Dios y Él dijo que era Dios y Él permitió que lo adoraran como Dios, entonces ¿qué es Jesús? Es un mentiroso. Es una persona, hermanos, si yo vengo aquí con ustedes y les digo que yo soy Dios, pues yo creo que el 100% no me creen. Pero de repente habrá algún tonto que venga y me adore. Sí, yo lo creo como Dios, hermano Jorge. Ridículo. Pero el que está quedando en ridículo soy yo, porque yo estoy inventando algo que no soy. Si Jesús no es Dios, ¿por qué dijo Él que era Dios? ¿Está conmigo, hermano? Entonces, si Jesús dijo que era Dios y no es cierto, es un mentiroso. Fíjese usted, según los testigos de Jehová. Entonces no puede decir usted que Jesús no es Dios, pero que sí fue buena gente. Jesús no es Dios, pero sí fue un moralista. No, porque Jesús dijo, yo soy. Y cuando Él dijo, yo soy, estaba diciendo que Él era Dios. Y por eso lo iban a apedrear un día. Vos crees que sos Dios, así que te apedreamos porque sos un hereje. Y lo querían matar porque Él dijo que era Dios. Pero hay una secta entonces que dice que Jesús no es Dios. Otros que dicen que Jesús fue un gran profeta, pero si es un gran profeta y un moralista y Él dijo que era Dios, es un mentiroso, entonces no puede ser. La mayoría de los judíos en este momento están diciendo de que Jesús es su paisano, que les lleva muchas divisas por el turismo, pero que Jesús no es el Mesías. Quiero que recuerden, en todo el Antiguo Testamento a los judíos se les anunció que iba a venir el Mesías, el Cristo, y que el Mesías, el Cristo, iba a ser el libertador del pueblo de Israel. Los judíos están esperando al Mesías. Cuando Jesús vino y nació en esta tierra, y Él dijo, yo soy el Mesías, le dijeron, vos no sos el Mesías, porque el Mesías viene rico, el Mesías no es un pobre. Y Jesús era pobre económicamente, hijo de un carpintero sencillo de Nazaret, y decían todos, ¿no es este el hijo del carpintero? Pues, ¿de dónde viene este con cosas grandotas? Y los judíos no reconocieron a Jesús como el Mesías, y lo colgaron en una cruz, y murió por usted y por mí. Gloria a Dios porque lo colgaron, pero qué triste que los judíos hayan rechazado a Jesús como el Mesías. Pregúntele a la mayoría de judíos y dígales, mire, Jesús es el Mesías. No, ¿cómo va a creer? El Mesías ya va a venir, dicen ellos. Ya va a venir. Y cuando en la tribulación Jesús se lleve a la iglesia, los judíos, Romanos 9, 10 y 11, espere el libro cuando venga, los judíos van a reconocer a Jesús como su Mesías, pero se van a quedar en la tribulación, ellos van a ser los predicadores. Así es que miren cuántos conceptos. Los judíos dicen que Jesús no es el Mesías. Los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios. ¿Qué es Jesús? Mucho cuidado. Estas son torceduras, pero yo le voy a contar una historia que es una equivocación. Hay que diferenciar torceduras de equivocación. Mire, había un niñito. Y oiga lo que estaba pasando. Le principió a pedir a Dios en oración que le regalara $100. Y pasó 2 semanas el niño orando, Señor, dame mis $100. A las 2 semanas de que Dios no le mandó los $100, dijo, no, yo mejor le mando una carta a Dios. Y escribió una carta pidiéndole los $100 a Dios. Y en el sobre puso al Señor Dios y lo metió en el correo. Los del correo, cuando vieron el sobre que decía el Señor Dios, dijeron, mandémoselo al presidente. Y le mandaron el sobre a Bush, el presidente Bush. Es cierto, no es broma. Y cuando le llegó al presidente Bush y él leyó la carta, le cayó tan en gracia que este niño al Señor Dios le pidiera $100. Y él creía que él era el Señor Dios, que para él era. Y entonces dijo Bush, este patojo con $5 que yo le mande está contento. Y mandó $5 de regreso para el patojo. El patojo recibió los $5 y se puso bien contento y le mandó una carta otra vez al Señor Dios para agradecerle por el dinero. Pero miren lo que decía la carta. Dice, querido Dios, muchas gracias por enviarme el dinero, pero me di cuenta que el dinero tuviste que mandarlo por Washington, D.C. Y como era de esperarse, a los $100 que me mandaste le hicieron su deducción de impuestos y solamente me enviaron 5. ¿Qué ladrones son esos federales?
Esto es una equivocación del niño, pero las torceduras sobre que Jesús no es Dios, esas son torceduras que hay que evitarlas, porque a usted vienen y le principian a hablar, y si usted no está bien cimentado en la fe, principia a decir, ¡hala, qué bonito lo que dicen, qué bonito! Y usted resulta renegando de Jesús como Dios. Hermano, si Jesús no es Dios, usted va camino al infierno. Óigalo bien, si Jesús es solo un hombre, Jesús no puede morir por todos los hombres. Jesús tuvo que ser Dios y venirse a esta tierra y hacerse hombre para que como Dios y hombre represente a toda la raza humana en la cruz del Calvario. Así que Jesús es Dios. Hay torceduras. Hablemos entonces para dar razones de por qué creemos que Jesús es Dios eterno. Ese es el tema de esta mañana. Primero, una misma esencia. Oiga otra vez, pero me pone atención. Versículos 1 y 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Miren, hermanos, cuántas veces dice era. En el principio era el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. En 2 versiculitos pequeños hay 4 veces la palabra era. Vamos a hablar de la esencia divina. Hermano, cuando yo le pregunto a muchos hermanos ahí en mi clase, vaya a mis clases, y les digo, miren hermanos, ¿Jesús es Dios? Sí, me dicen. ¿Y Jesús es hombre? Sí, me dicen. Entonces le digo, ¿cuánto de Dios es Jesús? ¿Y cuánto de hombre es Jesús? Y muchos se han atrevido a sugerir y a pensar por lógica, según ellos, bueno, Jesús es mitad-mitad, 50-50 para que sea 100%. Porque todos pensamos en 100% es lo máximo, ¿verdad? Entonces Jesús es 50 hombre y 50 Dios, hace 100. No, usted no puede ser medio hombre. A ver, levante la mano los medio hombres. No se me va a identificar de otra cosa. Cuando hablo de hombre, en el término de la palabra hombre, es varón y hembra. Aquí, ¿cuántos de ustedes son medio humanos? Todos, así como estemos, chaparros, gordos, panzones, secos, todo, feos y bonitos, hermano, de todo. Usted y yo somos 100% humanos. Es chiquitillo, fíjese que nanito se quedó, es humano 100%. Es un gigantón, es humano. Nosotros somos humanos 100%. No puede haber medio humano. Somos esencia humana. Cuando Dios se vino a esta tierra, se vino Dios. Se vino 100% esencia divina y tomó de la Virgen María esencia humana. Jesús es 100% Dios y 100% humano. Jesús es 200% porque tiene las dos naturalezas. Los teólogos le llaman unión hipostática a eso de que Jesús tenga dos naturalezas. Pero ahora dice en el principio, a ver, míreme, en el principio era el Verbo. Y yo pregunto, ¿qué principio? ¿De qué está hablando Juan? En el principio. Está recordando Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan aquí escribiendo dice, miren, quiero recordarles que en el principio, allá en Génesis, cuando todo se comenzó, ahí estaba ya Dios el Hijo. Está mencionando a Jesús como Dios el Hijo, no con el cuerpo humano, porque el cuerpo humano nació de la bendita Virgen María. Pero antes de ser Jesús humano, Él ya existía antes. Y así que en el principio era el Verbo, dice, en el principio estaba Cristo. La palabra verbo se traduce del idioma griego. Y verbo significa palabra, es la palabra logos. Cuando hay mucha gente que le encanta usar palabras griegas y hasta nombres griegos, le pone a sus reuniones, a sus grupos de jóvenes y todo. Pues logos significa palabra. Jesús es la palabra, es Dios que es palabra hecho carne. A la carne lo vieron a la palabra. Jesús, que era la palabra, vivía hablando. Entonces se le llama el logos. Jesús ahora oigan, en el principio de Génesis 1:1, cuando todo principió, ya existía el logos, ya existía Dios el Hijo. Es lo primero que está diciendo. Ahora, encontramos, a ver si no los confundo, ahí compran el disco 38. Encontramos en Génesis 1:1 que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creó Dios, 1:1, ¿verdad? Y fíjese que el primer nombre en la Biblia de Dios
es Elohim, E-L-O-H-I-M, Elohim. Y la palabra Elohim, que se nos traduce en nuestra Biblia a nosotros como Dios, en el principio, antes cuando se principió a hacer todo, ahí estaba Elohim. Y fíjese, a ver si se le queda, en el idioma hebreo, ya les hablé de que en el idioma griego se dice logos a la palabra, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero el Antiguo Testamento fue escrito en idioma judío, idioma hebreo. En el principio, cuando dice Génesis 1:1, eso fue escrito en hebreo. En el idioma hebreo, la palabra es Elohim. Y se dice, los conocedores, yo no sé hebreo, que las terminaciones I o IM en el idioma hebreo es plural. Es como S o ES en el castellano. Por ejemplo, usted dice, yo me llamo Jorge. Jorge es uno. Pero si usted quiere decir que hay varios Jorges, usted tiene que aumentarle la letra S. Jorges. Levante la mano los Jorges. Ahí hay 1, 2, 3. De los 3 hay un bueno aquí. Ya me entendió. Jorge, singular. Súbale una S. Jorges, plural. Eso lo entendemos. En el idioma hebreo, I es plural, o IS es plural. Y dice, o I o IM, perdón. S o ES es en castellano. I o IM es en el hebreo. Entonces la palabra dice Elohim. Elohim. IM significa dioses, entonces plural. Entonces fíjese que la palabra Elohim debería decir así. Elohim se debe traducir dioses. Pero, ¿qué dice la Biblia? En el principio creó, singular, dioses, Elohim. ¿Cómo es eso? Porque la gramática no permite eso. La gramática dice en el principio creó, singular, Dios, singular. Pero si dice creó dioses, tendría que decir en el principio crearon los dioses, todo plural. Pero no, en Génesis 1:1 la Biblia está enseñando y dice en el principio creó, singular, dioses, plural. Y dice, ¿pero qué relajo es este? Una razón muy sencilla. La palabra Elohim está involucrando dioses, 3 personas. Dios es 3 en 1. Porque Deuteronomio nos está diciendo, y en Deuteronomio usted puede leer, especialmente en el capítulo 6, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, no sabe usted eso, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es, Jehová es uno, Dios es uno, Elohim es un Dios. Pero ¿por qué dice Elohim si Elohim es plural? Porque Elohim está mencionando a la Trinidad. Hay Dios Padre, hay Dios Hijo, hay Dios Espíritu Santo. Los 3 son personas, pero son un solo Dios. A ver, doña Mandita y Jorge, doña Mandita y Jorge están por ahí. Tráigamelos corriendo del pelo. Hermano, a ver, quiero que me entienda esto. En el principio creó dioses los cielos y la tierra. ¿Está conmigo? Y Juan está diciendo, en el principio, allá en aquel principio lejano de Génesis 1:1, ya era el verbo. ¿Por qué? Porque el verbo, en Elohim está el verbo es Dios, el Hijo. Ahora, esto es fácil. Miren lo que yo me estoy tomando aquí. Acuérdense la familia que solo panes les damos. Ustedes compran su agua. Suba, doña. Este peloncito que venga para acá. Venga, hermano. ¿Y que no está Jorge David? ¿No están? Voy a traer a la familia para la segunda. Ay, Dios, ¿qué voy a hacer? Entonces, ¿qué dice aquí, doña Mandita? Lo voy a hacer solo así porque yo estaba y no les dije a ellos. Cuando usted mira la bebida, le digo, usted, aquí estoy tomando, imagínese un líquido. Este líquido es H2O. ¿Usted sabe? H2O es agua.
Nos enseñaron desde chiquititos que se juntan varios elementos y que cuando se juntan dos moléculas de oxígeno y una de hidrógeno, ¿cómo es? H2O, hidrógeno y oxígeno. H2, dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, júntelas y sale agua. Entonces el agua, su símbolo químico es H2O. El H2O aquí está en líquido, mire. Pero salga y mire arriba en el cielo y usted mira un montón de nubes que van corriendo. Las nubes, ¿qué son? H2O, es la misma cosa. Si yo hubiera pedido que me traigan un vasito y que me echen unos cubitos de hielo sobre mi H2O líquido que tengo, los hielos, ¿qué son? H2O. Solo que hay H2O en sólido, que es el hielo, H2O en gaseoso, que son las nubes, y H2O en líquido. Quiere decir que el agua sí puede ser 3 en 1, ¿verdad? ¿Sí o no? Mírenme a mí. Mírenme a mí. Véngase. Yo estoy peleando con este hombre, a mí me cae mal. Entonces, mire, y a este lo quiero mucho. Es porque el Señor dijo, aunque sea este pelón me llevo. Miren lo que soy en este momento. Miren yo lo que soy. Yo lo iba a presentar con mi familia, lo voy a presentar en la segunda. Pero yo soy, en este momento, enemigo de él. Enemigo. Yo de este soy amigo. Y de ella soy esclavo. Soy su esposo. Miren. Ya vieron que soy 3 en 1. Algunos de ustedes me dicen, ahí está mi pastor, y están felices con su pastor. Reprise. Algunos me miran y dicen, mi pastor, estoy feliz con mi pastor. Soy su pastor. Pero para otros, aparte de que soy su pastor, soy su amigo. Y para otros, soy su consejero. ¿Verá que yo puedo ser 3 en 1? Y Dios no puede ser 3 en 1. Safari. Hermanos, lo que estoy insistiendo, miren, es que la gente nos ridiculiza. Y la gente dice, aguante usted, oiga, porque eso lo dice esa secta. Aguante usted que hay un Dios y son 3 dioses. Ustedes son politeístas, porque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ustedes son tres dioses, politeístas, nos dicen. No, le digo yo, no somos politeístas, es que es un solo Dios con 3 personas. Entonces ustedes tienen un Dios tricéfalo. ¿Qué quiere decir tricéfalo? Un Dios con 3 cabezas y se están riendo de nosotros y burlándose de nosotros. Imagínense a un Dios como en la mitología griega o romana, que salía un animal y alguna película que usted vio y el animal con 3 cabezas y las 3 cabezas. Así es el Dios que ustedes tienen, nos dice, porque el Dios de ustedes tiene 3 cabezas. Ridículos y no entienden la Biblia. La Biblia dice que tenemos un solo Dios, pero que ese Dios se presenta en 3 personas. Porque tiene 3 funciones. Yo con mi enemigo que tengo aquí, voy a poner solo por el ejemplo, porque iba a poner a mi hijo, a mi esposa y a mi nieto. Que yo con mi esposa, ya vieron ustedes, soy el esclavo de ella. Y con mi hijo es mi hijo, espero que así sea, ¿verdad? Así me dijo ella, que era mío. Y con el tercero es mi nieto. Entonces yo soy esposo, yo soy padre, y yo soy hijo, y yo soy abuelo. Soy 3 en 1. Soy la misma cosa, pero 3 en 1. Yo actúo con mi esposa como esclavo y le doy todo lo que tengo. Con mi hijo soy su padre y con mi nieto soy su abuelo. Soy el mismo tipo con 3 funciones. Y Dios no puede ser 3 en 1. Dios gobernándolo todo. Dios Padre, Dios Hijo viniendo a esta tierra a tomar humanidad para morir por usted. No le da la gloria a Dios. Démosle la gloria a Dios, démosle un aplauso a Jesús. Ay, hermano. ¿Y el Espíritu Santo qué está haciendo? Porque el Espíritu Santo es persona. Oigan lo que dice Jesús. Está con sus discípulos y le dice, mucha, me tengo que ir, fíjense, me voy para el cielo. Y principiaron a entristecerse y Jesús les dijo, miren, ahí se acuerdan, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no se los dijera, voy a preparar lugar para vosotros, vendré otra vez, os tomaré a mí mismo y allá estarán conmigo siempre.
Si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted no va a estar con Cristo. Necesitamos de Jesús en el corazón. Ojalá que lo reciba hoy. Pero Jesús les está diciendo, me voy. Ay, entonces se pusieron tristes. No, no se pongan tristes. No se pongan tristes. Yo me voy y les envío al Consolador. ¿Quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el vicario de Cristo. Por eso una religión que está diciendo que un líder de ellos es el vicario de Cristo, ¡qué herejía! Porque no puede ser que un personaje humano esté representando a Cristo en esta tierra. El vicario de Cristo. Y cuando Jesús dijo, yo les enviaré a otro Consolador, dijo otro, es la palabra A-L-L-O, ayo, que significa otro igual en esencia. Cuando Jesús se fue, a los 10 días cayó el Espíritu Santo y empezó a vivir en los cristianos. ¿Por qué? Para que no se quedaran solos. Se fue Jesús y vino el vicario de Cristo, que es el Espíritu Santo, que está dentro de usted. Si usted ya recibió a Cristo, se le metió el Espíritu Santo. Ahora usted es templo del Espíritu Santo. Qué lujo el que usted tiene. Hay templos que a veces los ponen chucos porque no viven en santidad. Hay templos que a veces no le dan todo su lugar al Espíritu Santo. Tenemos que buscar la llenura todos nosotros para que el Espíritu Santo esté a plenitud controlándonos. Si usted está cayendo en pecados, en vicios y tiene a Cristo en su corazón, usted está desprestigiando el templo del Espíritu Santo que es usted. Así es que ya entendimos. Ahora otra vez viene Juan. En el principio, ¿se acuerdan? Hace muchos años. En el principio de Génesis 1 ya estaba, en Elohim estaba Dios el Hijo. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Con Dios, aquí está metido. Y el Verbo era Dios. Hermano, qué fácil está el versículo, fíjese. ¿Sabe qué hicieron los testigos de Jehová? Escribieron su Biblia, una traducción, y en este versículo, que es clave, agregaron 2 letritas, y con eso degeneran a Jesús. Oiga, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así dice mi Biblia. Era Dios. Y ellos escribieron, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era, y le aumentaron 2 letras, el Verbo era un Dios. Y ahí me desprestigian a Jesús. Ellos dicen, es que en el original significa un Dios. Mentira, esa es una torcedura. En el principio de Génesis 1:1 ya existía el Verbo. Y en el principio de Génesis 1:1 el Verbo estaba con Dios, era Dios. Y en el versículo, y ahí dice, era Dios. Dios. Y los testigos de Jehová le pusieron, era un Dios. Sí, porque como hay un montón de dioses, Jesús es un Dios común y corriente. Aquí habemos 300 y pico de dioses. Jesús es un Dios extra como nosotros. No. Jesús es Dios, punto. Y nosotros creemos que mi Jesús es Dios. Así es que, hermanos, estamos entendiendo que cuando habla Juan de que en el principio, ahora oiga esto, se lo voy a decir otra vez el versículo 1. En el principio era el Verbo. Esa palabra era, existía el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Estaba con Dios, estaba en la misma esencia, porque hablamos de esencia. Y el Verbo era Dios, o sea, habla de la esencia divina. Ahora alguien me pregunta y me dice, porque estoy hablando de preguntas teológicas y que la gente se queda, pero es que ¿cómo es posible, hermano, que allá está Dios en el cielo? Mire pues, y cuando Dios el Hijo decide venirse a esta tierra, se vino Dios, ¿verdad? Sí, le digo. Y entonces se quedó vacío el cielo porque Dios se vino. Hermano, si sale la esencia divina, se queda esencia divina. Hermano, si yo dejo caer, a ver, miren, aquí está lleno de H2O. Y si yo dejo caer una gotita, mire pues, una gotita, ya cayó. Ponga la cámara aquí. Ahí están mudos aquellos. Póngame la cámara. Mire, enfoque la gotita. Dejé caer 1, 2, 3. Una gotita, ¿la vieron? Otra vez. Mire, dejo caer una gotita. ¿La vieron? Última, a la última. Enfoquen aquí. Miren, dejo caer una gotita. Y usted dice, no, ahí lo que cayó fue media agua, hermano. Ahí no cayó agua.
Hermano, una gotita o media gotita que cayó sigue siendo H2O. Y H2O sigue habiendo aquí. Cuando Dios el Hijo se vino a esta tierra y nació de la bendita Virgen María, Dios se quedó todavía como esencia en el cielo. Es que si Dios se vino a esta tierra, entonces el cielo se quedó sin Dios. Dios, su esencia salió aquí como hijo y siguió la esencia divina gobernándolo todo. Son preguntas teológicas que tenemos que saber. Primero, para que no nos digan que los cristianos somos ignorantes. Y segundo, para que ningún absurdo hereje venga a ridiculizar a Jesús. Jesús es Dios, amén, hermanos. Si Jesús no es Dios, váyanse. ¿Para qué estamos aquí? Estamos perdiendo tiempo. Si Jesús no es Dios, estamos perdidos. Porque en esta iglesia se adora solo a Jesús. Por eso es que estamos en buscando de Dios, porque solo a Jesús adoramos. Hay un solo Dios, 3 personas, ya lo explicamos. En el principio existía el verbo. En el principio estaba el verbo. Y en el principio era esencia divina el verbo. El verbo es nuestro Señor Jesucristo. El Hijo no es creado por el Padre. Es la misma esencia y tiene un nombre nada más. Yo estaba aquí con doña Mandita. Ustedes dicen es el esposo. Estoy aquí con Jorge David, es el papá, pero ¿por qué si soy el mismo? Y estoy con Jorge David o las nenitas, es el abuelo. ¿Por qué usted me puede identificar como abuelo, como papá o como esposo? ¿Por qué me identifica usted? Son mis funciones que yo tengo. Y si Dios el Hijo se viene a esta tierra, se quedó Dios el Padre. Y se fue Dios el Hijo ya que murió por nosotros y mandó a Dios el Espíritu Santo, el vicario de Cristo, para que esté con nosotros. Ahora le pregunto, ¿Dios está aquí con nosotros? ¿Sí? Le voy a preguntar otra cosa. Cuando usted va al inodoro, ¿Dios está ahí? Ay, no, ¿dónde no está Dios? Como esencia, como presencia, está en todas partes. Otra pregunta más difícil, ¿está en la cantina Dios? Es que Dios no puede dejar de estar en ningún... No está gozándose con los borrachos, pero Él está en todas partes como Dios, como esencia. Ahora, que Dios esté aquí, qué bonito, ¿verdad? Pero la pregunta, y quiero que me conteste con garantía, ¿está Dios en usted? Si usted tiene a Cristo, Dios, que esté aquí, qué bonito está. Pero lo importante es que esté aquí. Pero Jesús, otra cosa, ¿quién quiere aceptar a Jesús? No quiere que Jesús entre a su corazón. ¿Y cómo va a entrar Jesús a mi corazón? ¿Cómo va a caber? Eso me dice la gente. Entra a través del Espíritu Santo. Ahora, si el Espíritu Santo entró en mí, ¿por qué iba a entrar en usted si yo tengo a todo el Espíritu Santo? A ver, levante la mano los que tienen al Espíritu Santo. Hermano, usted no lo tiene. Levante la mano los que... Señorita, no tienes levante la mano. ¿Cuántos pedacitos del Espíritu Santo tendrán ustedes? ¿Qué pedacito tendrán? Toda la esencia. Si a usted se le metió una gotita, usted tiene H2O. Y si aquí hay un montón de H2O, es H2O. Yo no sé qué, pero yo tengo al Espíritu Santo dentro de mí. Igual que usted, tenemos al Espíritu de Dios. Tenemos a Dios que está en todas partes y ahora está en nosotros. Gloria a Dios. Miren cuántas cosas. Estamos hablando de que Jesús es Dios eterno. Uno, es la misma esencia. El Hijo no es creado por el Padre. El Hijo es... parte de la esencia. Padre, Hijo y Espíritu Santo son esencia divina, 3 personas que cada quien tiene su función. Voy a dejar aquí, ya se me pasó el tiempo. El próximo domingo seguimos con este tema. Vamos a hablar de Jesús, de Dios el Hijo, allá en Génesis, cuando Dios, oiga, solo le dejo este pensamiento. A ver, míreme, con esto termino. En el principio, dice Juan, en el principio era el verbo. A ver, mírenme, no miren a doña Mandita, mírenme a mí, ni al barbudo, mírenme a mí. Juan está hablando aquí, en el principio, Génesis 1:1. Elohim creó todas las cosas. Pero allá en ese principio, ¿sabe qué dijo Elohim un día? Hagamos al hombre, hagamos. Si yo estoy aquí solito, digo yo, aquí digo, vamos a cantar, somos 2. Pero si yo estoy solito, no puedo decir, vamos a cantar. ¿Vamos a cantar cuántos? Voy a cantar, se dice, porque solo yo voy a cantar. ¿Me entienden? Pero está Dios, uno.
Y cuando Dios dijo, no, él hubiera dicho, voy a hacer al hombre. Pero la Biblia dice, dijo Dios singular, hagamos al hombre. ¿Hagamos quiénes? Ahí está el Dios Trino. Vamos a dejarlo. Oremos. Ministerio Buscando de Dios presentó la palabra de Dios en labios del pastor Jorge Hernández Toca.